Buenas tardes, profesor, Kama, Pari, Richard y compañeros en general. En esta oportunidad, nosotros hablaremos sobre el electroimán versus imán natural. Los integrantes del grupo son Hanko Quispe Jean-Pierre, Inostroza Poma Gianfranco, Hugo Serrano Xiomara Yajaira, Lara Desposorio Abel Alejandro, López Chinchay Suemi Gabriela, Mamani Wangoili María Esther y el que les habla, Lago Lizarben Rival. En este trabajo de investigación mostraremos un proyecto que será nuestro electroimán y además utilizaremos un simulador de imán y electroimán para mostrar el campo magnético a lo largo del trabajo. Hemos realizado unos pasos que nos han sido útiles para alcanzar nuestro objetivo. Además, hemos realizado un fundamento teórico, es cual nos será de utilidad para que todos puedan conocer definiciones o fórmulas relacionadas al tema. En la justificación, el presente proyecto de investigación es dar a conocer el comportamiento del campo magnético presente en un electroimán e imanes naturales. Además, los electroimanes poseen una ventaja muy notable sobre los imanes naturales, y es que se pueden activar y desactivar cuando uno lo desee. Por tal hecho, se pueden fabricar frenos electromagnéticos, embragues electromagnéticos de automóviles, motores eléctricos y más artilugios. 2. El propósito principal del presente proyecto de investigación es tomar como punto principal de estudio al campo magnético. Utilizaremos un simulador de imán y electroimán con el motivo de tener una comprensión más a profundidad del dicho tema. 3. Por otra parte, hemos colocado cómo se elabora un electroimán con materiales fáciles de conseguir. Asimismo, hemos realizado un ejercicio aplicativo que nos ayudará a mostrar lo aprendido. Para terminar, queremos recalcar que este trabajo es netamente en relación a la parte teórica, es decir, que es para mostrar el campo magnético, más no para resolver una necesidad. Le doy paso a mi compañero. Ok, procederemos a tocar los siguientes puntos: la justificación, nuestros objetivos y el fundamento teórico que va a ser importante para poder comprender nuestros cálculos y nuestra situación problemática. También el procedimiento y finalmente las conclusiones. Nuestro objetivo general será identificar los campos magnéticos realizados por los imanes naturales y electroimán, el cual será previamente construido por los materiales. Nuestro objetivo específico es identificar modelos de conocimiento acerca del campo magnético y su relación con la electricidad. También fundamentar la información presentada por nosotros en clase, que podrá llegar a todos de una manera entendible y sencilla. Finalmente, potenciaremos el trabajo en grupo, respetando las diferentes opiniones y así lograr un trabajo en equipo. Fundamento teórico. Los polos magnéticos. En general, Serwag indica que los polos de los imanes son los que se encuentran en los extremos. Estos polos atraen cualquier objeto que tiene hierro. Se realiza un análisis y se concluye que al suspender una barra de imán en una cuerda, de tal manera que la barra quede en una forma horizontal, este girará y finalmente quedará estático cuando su polo norte apunte hacia el norte y el polo sur apunte al sur. La diferencia entre los polos magnéticos y la fuerza entre cargas eléctricas positivas y negativas es que éstas pueden existir manteniéndose aisladas entre sí. Por el contrario, los polos de los imanes siempre tendrán un polo norte y un polo sur. Bueno, continuando, me presento, mi nombre es Jean-Pierre Hanko Quispe. Continuando con la exposición del trabajo grupal, voy a hablar de la imposibilidad de aislar los polos de un imán, que es otra propiedad característica del comportamiento de los imanes. Consiste en la imposibilidad de aislar los polos magnéticos. Así, se cortara un imán en dos mitades, se producen otros dos imanes con sus respectivos polos norte y sur, y lo mismo sucederá si se repite el procedimiento nuevamente con cada uno de ellos. No es posible entonces obtener un imán con un solo polo magnético semejante a un cuerpo cargado con electricidad, de un solo signo. Dicha experiencia fue efectuada por primera vez por Petrus Peregrinus
sabio francés que vivió por los años 1270 y a quien se debe el perfeccionamiento de la brújula y así como una importante aportación al estudio de los imanes. Siguiente, por favor. El campo magnético. Según Paunescu y Woloschak, el campo magnético es la magnitud y la dirección de una fuerza ejercida sobre una carga eléctrica en movimiento. La densidad del flujo magnético se define como la cantidad de flujo que atraviesa perpendicularmente una mitad de área y se expresa en Tesla o en Gauss. Un Tesla es igual a 104 Gauss. Se especifica que el campo magnético es producido por una fuerza producido sobre una carga eléctrica en movimiento. Y la unidad de medida es en Tesla o en Gauss, ¿no? Y el campo magnético se puede actuar en sustancias como el agua, nitrógeno, sal, oxígeno, etc. Siguiente, por favor. Electroimán. Según Álvarez, lo define como un dispositivo que tiene la propiedad de adquirir propiedades magnéticas cuando su bobina es atravesada por una corriente eléctrica. Según esa definición, el electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica desapareciendo en cuanto se finaliza dicha corriente. Siguiente, por favor. Líneas de campo magnético. Son una forma de representar este campo magnético. Los campos magnéticos se pueden generar por imanes o por corriente eléctrica. Las líneas nos indican lo fuerte que es el campo y hasta dónde llega su acción. Cuanta más juntas estén, más fuerte es el campo magnético. Y la superficie que ocupen. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Abel Lara de Fustorio y hoy voy a hablar acerca de la fuerza magnética. La fuerza magnética es perpendicular a ambas velocidades de la carga y el campo magnético, ya que se mide en Tesla. La magnitud de las fuerzas depende de fuerza es igual a el campo magnético uniforme de B con el seno de teta, donde teta es el ángulo de 180 grados entre la velocidad y el campo magnético. Esto implica que la fuerza magnética sobre una carga estacionaria o una carga moviéndose paralela al campo magnético es cero. Se puede representar como la regla de la mano derecha. La dirección de la fuerza está dada por la regla como tal dicha de la mano derecha. Siguiente, por favor. En 1820, Jan Christian Ørsted experimentó accidentalmente un cambio brusco en la corriente y en el campo magnético, esto llevó a abrir una nueva rama en la física, explorando las conexiones entre electricidad y magnetismo, tal a pesar de que su similitud, los fenómenos eléctricos parecían independientes de los fenómenos magnéticos. Esta era la opinión de los colegas Christian Ørsted en 1777 y 1851, probablemente la suya propia hasta que un día de 1819, al finalizar una clase práctica de la Universidad de Copenhague, fue protagonista de un descubrimiento que lo haría famoso. Al acercar una aguja imantada al hilo de un platino por el cual circulaba corriente, advirtió perplejo que la aguja efectuaba una gran oscilación hasta situarse perpendicularmente al hilo. Esto quiere decir que seguía la misma dirección del hilo, el cual, al invertir el sentido de la corriente, la aguja invirtió también su orientación, siguiendo el polo magnético. La aguja de la brújula se desvía a pesar de la corriente por un conductor disponiéndose tal como lo haría el dedo pulgar si se situara al brazo paralelo al conductor de la corriente, entrando por el codo. Este experimento, considerado por algunos como fortuito y por otros como estacionario, constituye la primera demostración de la relación que existe entre electricidad y magnetismo. Aunque las cargas eléctricas de reposo carecen de efectos magnéticos, las corrientes eléctricas, es decir, las cargas de movimientos, crean campos magnéticos y se comportan, por lo tanto, como imanes. Siguiente, por favor. La fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. La fuerza ejercida por un campo magnético uniforme B sobre un hilo conductor rectilíneo de longitud viene dado por F es igual a la longitud por el campo magnético, donde I es intensidad de la corriente que circula por dicho conductor. Para calcular el módulo será necesario usar la fórmula de intensidad por longitud la longitud del campo uniforme por seno de alfa, donde alfa
es el ángulo formado por las direcciones entre el hilo conductor y el campo magnético, tal como se muestra en la dicha figura. Gracias. La ley de Biot-Savart relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean, de una manera similar a como la ley de Coulomb relaciona los campos eléctricos con las cargas puntuales que las crean. La atracción del campo magnético resultante de una distribución de corrientes implica un producto vectorial, y cuando la distancia desde la corriente al punto del campo está variando continuamente, se convierte inherentemente en un problema de cálculo diferencial. En el campo magnético diferencial de B, en un punto P debido a un elemento de longitud que porta una corriente estable, está expresado por la siguiente ecuación, que es el diferencial de B es igual a la permeabilidad del espacio libre sobre 4 veces por pi, por la intensidad, por la diferencial de la intensidad, sobre la distancia del elemento hacia el punto P al cuadrado, por el vector de desplazamiento del punto hacia el punto P, que es un vector unitario. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. La fuerza magnética entre dos conductores paralelos, y lo podemos expresar en 6 distintas ecuaciones, que son el ejemplo más claro es cuando usan alambres que conducen una corriente que ejercen fuerzas magnéticas entre sí. La dirección de la fuerza depende de la dirección de la corriente. Por ejemplo, tenemos en la fuerza, en el caso 1, en la figura 1, tenemos la fuerza 1 es con la intensidad, con la longitud, con la espira sencilla. Ahí se obtiene el resultado de aquí. Con la espira sencilla, su fórmula es la permeabilidad del espacio libre por la intensidad sobre 2 veces el radio, y aquí lo están expresando como si fuese 2pi por la distancia. Y en la figura número 3 se expresa como la permeabilidad del espacio libre por la intensidad 1, la intensidad 2 por la longitud sobre 2 veces pi por la distancia. Eso se muestra en las figuras, que son la fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Aquí lo que tengo es la espira sencilla antes mencionada, donde está su fórmula, que es la permeabilidad del espacio libre por la intensidad sobre 2 veces el radio, y una bobina con n vueltas, que se calcula multiplicando la impermeabilidad del espacio libre por el número de vueltas por la intensidad sobre 2 veces el radio. Mucho gusto, mi nombre es Xiomara Yajaira. Ley de Ampere. La ley de Ampere explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Asimismo, nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. Campo magnético por vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto es igual a la constante de permeabilidad del vacío por intensidad de corriente. Siguiente, por favor. Campo magnético de un solenoide. Ahí tenemos la fórmula donde B es igual a la permeabilidad magnética por la constante de permeabilidad del vacío por corriente que circula por número de espiras de un solenoide sobre longitud total del solenoide. Siguiente, por favor. Materiales. Para los materiales necesitaremos un tornillo, alambre de cobre, encendedor, alfileres y pila. Siguiente, por favor. Lo primero que se tiene que hacer es pelar el cable. En caso no consigas el alambre de cobre solo, lo siguiente será bobinarlo en el tornillo. Una vez terminado el bobinado, se procederá a quemar las puntas para quitar el esmalte, ya que si no lo quemamos, no pasará la corriente eléctrica. Ya quitado el esmalte, se colocará las puntas del alambre de cobre en el polo positivo y negativo de la pila. Posteriormente, para comprobar nuestro electroimán, lo colocamos sobre los alfileres y observaremos cómo los atrae. Siguiente, por favor. Etapa 1. En la presente etapa recopilamos información referente al campo magnético, los cuales fueron sacados de libros, artículos, clase e incluso videos, los cuales se usarán como referencia dentro del marco teórico y en la exposición. Etapa 2. Realizaremos la parte experimental del proyecto con los materiales tornillo de hierro, cables de cobre, pilas, clips y un blog de apuntes para anotar nuestros cálculos y percances que puedan ocurrir durante la práctica, y también la demostración del tema que hemos elegido. Etapa 3. Ejecutaremos las pruebas de imanes
y electroimanes, empleando el simulador de electroimanes FET, en donde podremos utilizar sus herramientas complementarias para comparar nuestros resultados en la fase final. Siguiente, por favor. Etapa 4. Corroboraremos los resultados obtenidos en la práctica con los resultados teóricos para analizar errores cometidos con el fin de corregirlos y obtener un resultado dentro del rango del margen de error. Etapa 5. Llegaremos a una conclusión final como grupo acerca del trabajo. Gianfranco y Nostroza Poma. Conclusiones. A lo largo del proyecto de investigación hemos utilizado diferentes instrumentos que nos sirvieron con mucha ayuda, ya sean las fórmulas, el simulador PET como materiales de la web. Y es así como que este proyecto, que tiene un objeto más teórico para conocer el campo magnético tomando el imán y el electroimán, siendo así que llegamos a estas conclusiones. Siguiente. En el simulador, el campo magnético presenta una dirección saliente en el polo norte y una dirección entrante en el polo sur. Nuestro planeta Tierra tiene la función de un imán gigante, ya que en la corteza externa de la Tierra hay un flujo constante de roca fundida. El magma genera un campo magnético que protege a la Tierra de la radiación exterior. El electroimán, al aumentar el voltaje de la fuente de alimentación, se aprecia un movimiento con mayor velocidad de los portadores de carga, electrones. Al aumentar el voltaje de nuestra fuente de alimentación, continúa nuestro medidor de campo magnético, nos indica que igualmente aumenta su intensidad. Esto quiere decir que su variación es directamente proporcional a la fuente de alimentación. En los electroimanes se observa el uso de dos fuentes, una alterna y otra continua, y es así que también podemos decir que el electroimán es como si fuera un solenoide, ya que tiene una espira que nos puede indicar también acerca de la introducción magnética. Alguna referencia que hemos utilizado para el trabajo es de Álvarez Manuel, del libro Electroimanes, primera edición de España, Club Universitario. El otro es la revista CENIC y el otro es de Fundamentos de Física, la 9ª edición, segundo volumen. Siguiente, anexos. Como un dato extra que nos parece útil dar a conocer a todos sería la siguiente relación que hay entre la electricidad y el magnetismo, que ambos temas son muy útiles y que están presentes en la vida cotidiana, siendo la electricidad y el electromagnetismo son dos fenómenos relacionados producidos por la fuerza electromagnética. Juntos forman electromagnetismo, en donde una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético posterior. Este induce el movimiento de carga eléctrica, produciendo una corriente eléctrica. Asimismo, podemos ver que en una onda electromagnética el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Siguiente, por parte de excepción de comportamiento debido a la fuerza de gravedad, casi cada ocurrencia en la vida diaria se debe a la fuerza electromagnética. Es responsable de las interacciones entre los átomos y el flujo de la materia y la energía. Las otras fuerzas fundamentales son las fuerzas nuclear débil y fuerte, que regulan la desintegración radiactiva y la formación de los núcleos atómicos. Dado que la electricidad y el magnetismo son increíblemente importantes, que es una buena idea comenzar con una comprensión básica de lo que son y cómo funciona. Muchas gracias.